Buenas tardes, mi nombre es Joanny Pellegrino y en esta oportunidad estaremos hablando sobre el tema de transporte de mercancías peligrosas para la materia de seguro de transporte de mercancías. Más específicamente, los temas que se abordarán son qué son el transporte, los tipos, etiquetado de identificación y las legislaciones internacionales existentes para este tipo de mercancías. ¿Qué son mercancías peligrosas? Son aquellos materiales o elementos que presentan un riesgo para las personas y su seguridad, así como también para el medio ambiente, que pueden tener resultados nocivos dependiendo de sus características. A menudo, este tipo de productos que contienen estos materiales los podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, por ejemplo en la limpieza del hogar, algunos medicamentos, entre otros. Sin embargo, para determinar una mercancía como peligrosa, esta debe estar catalogada así por las legislaciones y normativas correspondientes. En estos casos, esta es clasificada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quien es responsable de la seguridad y protección del transporte de este tipo de mercancías. Ahora bien, tenemos transporte de mercancías peligrosas. Cuando hablamos de este tipo de transportes, hacemos referencia a mercancías que debido a sus componentes y características deben contar con ciertas restricciones y aspectos a tomar en cuenta para su movilización, en cuanto al resguardo de la seguridad, para su manipulación, empacado, etiquetado y más. Es así que entonces se tiene que, debido a su alta peligrosidad y con el fin de minimizar los riesgos de transporte que éstas representan, las mercancías peligrosas se rigen por las normas de seguridad recogidas en normativas internacionales como por ejemplo la ONU, que determina la clasificación respecto al transporte de las mismas, para validez de las distintas modalidades de transporte existentes, sea ya esta marítima, aérea o terrestre, ya que pues se puede presentar la oportunidad de que estas mercancías se transporten de forma multimodal, es decir, con un uso de más de un solo modo de transporte, para la que entonces esta clasificación será válida para todos estos tipos de modalidades. Ahora bien, como ya se mencionó, la ONU es la encargada de la clasificación de las mercancías peligrosas, a través de un documento elaborado por un comité de expertos de la misma organización, conocido como Libro de Recomendaciones en el Transporte de Bienes Peligrosos, o también Libro Naranja, por el color de su cubierta, que entonces divide en 9 grupos de los tipos de mercancías peligrosas, que también cuenta con subdivisiones. Entre los tipos de mercancías tenemos el grupo 1, explosivos. Los explosivos surgen de un cambio rápido en las moléculas y en general pueden suceder si se calientan ciertos líquidos, como por ejemplo la gasolina o fuegos artificiales. En este grupo hay una subdivisión para conocer el tipo de explosivo y para el transportista determinar cuáles pueden juntarse según el grado que se le asigne. En primer lugar tenemos el 1.1, que es riesgo de explosión masiva, 1.2 riesgo de proyección, 1.3 riesgo de incendio y explosión leve o riesgo de proyección leve, 1.4 riesgo mínimo, 1.5 agentes explosivos y por último 1.6 artículos detonantes muy insensibles. Tenemos ahora entonces al grupo 2, gases. Los gases, para reducir el volumen y espacio a la hora de almacenarse, para su transporte se hacen a alta presión, misma que genera un alto riesgo si llegase a presentar errores de manipulación y en los envases tendiendo a liberarse de forma repentina, con consecuencias mortales y daños graves tanto a nivel físico como ambiental. Este grupo se subdivide en 2.1 inflamable, 2.2 no inflamables no tóxicos y 2.3 tóxicos. Ahora bien, el grupo 3 son los líquidos inflamables, que son líquidos inflamables y explosivos líquidos de poca sensibilidad. Tenemos entonces ahora el grupo 4, que corresponde a sólidos inflamables, materias de combustión espontánea y peligrosas en contacto con el agua. Este grupo se subdivide en 4.1 materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas. Estas son las que pueden reaccionar de forma espontánea. 4.2 materias que pueden experimentar inflamación espontánea y estas pueden ser elementos que al entrar en contacto con el aire pueden calentarse e inflamarse. Un ejemplo de esto es el carbón. 4.3 materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.
En cuanto al grupo 5, tenemos agentes oxidantes y peróxidos orgánicos. Este grupo se subdivide en 5.1 sustancias comburentes, aquellas que sin ser combustibles, al desprender oxígeno pueden provocar o incentivar la combustión de otras materias. 5.2 peróxidos orgánicos. Se refiere a los derivados del peróxido de hidrógeno y existen limitaciones de cantidad para cargar en una unidad de transporte, por ser un material muy peligroso. En el grupo 6, materias tóxicas y materias infecciosas. Se divide en 6.1 materias tóxicas, correspondiente a las que hacen daño al medio ambiente y que si el ser humano entra en contacto puede causar la muerte por inhalación o absorción. Y 6.2 materias infecciosas. Puede tratarse de microorganismos que pueden causar enfermedades tanto en seres humanos como animales, mismas que hay que tratar con especial cuidado, porque puede que se trate de cultivos para estudios de enfermedades u otros. Ahora tenemos los últimos 3 grupos que corresponden a radioactivos, materiales que emiten radiación invisible y que exceden los valores especificados. Como sus átomos son inestables, tienden a cambiar su estructura cada cierto periodo de tiempo, por lo que la radiación puede llegar a afectar no solo a humanos, sino al medio ambiente y los seres vivos que estén expuestos a esta. El grupo 8, corrosivos, son materiales que al estar en contacto pueden dañar los tejidos vivos, llegando a destruirlos por completo. Esto no es solo para los seres humanos, sino en objetos también, como metales u otros. El último grupo, sustancias que presentan peligros diversos. El daño o peligro que representan estas sustancias no están determinadas ni clasificadas como las anteriores. Sin embargo, pueden causar daños al medio ambiente y a nivel físico de los seres vivos. Bueno, ahora vamos a estar hablando un poco sobre el etiquetado de identificación. Cuando mencionamos los 9 grupos y las subdivisiones que existen de los tipos de mercancías peligrosas, se pudo notar que cada una tiene una etiqueta de referencia. Estas son importantes porque son las que se le van a colocar a la mercancía peligrosa que se va a transportar. ¿Por qué? Porque las etiquetas ayudan a suministrar información de las mercancías que se transportarán y los riesgos y consecuencias que éstas puedan producir, por lo que determinan el manejo que se les deba dar, según lo que ya se ha mencionado anteriormente. Estas etiquetas se asignan una a cada grupo y subdivisión que existe, de acuerdo a lo expuesto en las regulaciones de las legislaciones existentes de las distintas modalidades de transporte. Como ya hemos mencionado, estas etiquetas no solo funcionan para un solo tipo de modalidad de transporte, sino que esta puede ser tanto para la modalidad aérea, marítima o terrestre. Además de ello, la ONU no solo determina un grupo, su grupo y subdivisión, sino que también cuenta con un listado de las mismas, o sea, de los tipos de mercancías peligrosas que existen, que se identifican con un código de 4 dígitos, que va desde UN 0001 a UN 3506. Ya se había expresado, pero para el transporte de mercancías peligrosas existen diferentes normativas, para las cuales hay diferentes legislaciones internacionales. Una de ellas es IMO, Organización Marítima Internacional. Este es un organismo especializado de las Naciones Unidas, que se encarga de la clasificación y regulación del transporte de mercancías peligrosas, para su identificación y cuidado a la hora de la manipulación y puesta en marcha de la ruta de viaje, junto también a los aspectos técnicos y operacionales que tengan que ver con contenedores, enmiendas de convenios pertinentes, instrumentos obligatorios y no obligatorios, también recomendaciones propuestas por el Subcomité de Transporte de Carga y Contenedores, entre otros. Algunos de los aspectos técnicos de los que se encarga esta organización tenemos evaluación de los peligros de seguridad y contaminación de mercancías peligrosas empaquetadas, cargas sólidas a granel y cargas de gas. Reconocimiento y certificación de buques que transporten cargas peligrosas. Mejora de la cultura de seguridad y protección, así como la conciencia ambiental en todas las operaciones de carga y contenedores. Por último, cooperación con otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y ONGs sobre normas internacionales relacionadas con los contenedores y las operaciones de carga. También tenemos ADR, que es un acuerdo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. Este es un acuerdo europeo que está vigente desde enero de 1968.
y que se actualiza cada 2 años. El actual en vigencia corresponde el de enero de 2021, firmado por varios países para la regulación de mercancías peligrosas por carretera, como su nombre lo indica. Este tiene por objeto la simplificación del transporte de mercancías peligrosas para garantizar condiciones de máxima seguridad, a través de las siguientes regulaciones. Enumeración de una lista de todas las mercancías que se pueden transportar por carretera. Indicación del tipo de envases y embalajes que pueden utilizarse para este tipo de sustancias. Detalle del etiquetado y señalización requerido para las cargas de mercancías peligrosas y los vehículos que la transporten. Definir los documentos imprescindibles para poder realizar el transporte de estas mercancías. Instrucciones de cómo realizar la carga, estiva y descarga de este tipo de mercancías. Por último, especificación de la formación exigida a las personas implicadas en este tipo de transportes. Cabe destacar que estas regulaciones no son aplicadas por ninguna autoridad en específico. Las partes contratantes son las que deben ejecutarlas, y de ser quebrantadas u omitidas, las autoridades nacionales están en su derecho de actuar en contra del transportista de acuerdo a sus legislaciones internas. Otra legislación es el ADN, Transporte por Vía Navegable. Este es un acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por vías de navegación interior, que se presentó en mayo del 2000 y cuyo objeto es garantizar la seguridad de movimiento de carga peligrosa por vías de navegaciones inferiores, contribuir a la protección del medio ambiente, previniendo la contaminación de cualquier agente proveniente de accidentes o incidentes durante su transporte. Por último, facilitar la operación de transporte de químicos y promover sus rutas de cambio internacionales. Tenemos también el RIT, que es un reglamento internacional sobre el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. A pesar de que este es uno de los medios de transporte menos utilizados para este tipo de mercancías. Es un acuerdo de países integrantes de la Unión Europea que determinan ciertas exigencias que deben cumplir su red de ferrocarriles para poder hacer posible el transporte de mercancías peligrosas a través de estos. Entre estas exigencias tenemos registro del fabricante de vagones cisternas ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, revisión del proyecto para la aprobación del prototipo, supervisión durante la fabricación de los vagones cisternas y por último pruebas iniciales e inspecciones periódicas cada 4 años. Pasando al IMDG o Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, que tiene mucho que ver con el IMO, pues es una publicación de este organismo, que dicta las regulaciones y disposiciones a tomar en cuenta para el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima, teniendo como fin resguardar la seguridad de la tripulación y del medio ambiente. Es de suma importancia este código a la hora de realizar algún transporte marítimo, puesto que regula el embalaje, tráfico de contenedores, separación de sustancias incompatibles y guías para saber cómo reaccionar en caso de algún accidente o emergencia. Al igual que lo mencionado anteriormente, este código se actualiza cada 2 años. Para finalizar, tenemos entonces la IATA y la OASI, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y la Organización de Aviación Civil. La OASI es un organismo creado por la ONU para la promoción del desarrollo ordenado de la aviación civil en todo el mundo, que consta de un conjunto de normas acordadas internacionalmente para regir los requisitos que el transporte aéreo de mercancías peligrosas debe tener, mientras que la IATA es la asociación internacional encargada de la agilización en los procesos de tránsito tanto de carga como de pasajeros en el mundo de forma fácil. Quien también tiene entre sus competencias y responsabilidades la publicación del reglamento de mercancías peligrosas para su transporte aéreo, de acuerdo con las disposiciones técnicas de la OASI. En conclusión, estas dos trabajan en conjunto para determinar las regulaciones que debe tener el transporte de mercancías peligrosas a nivel aéreo. Algunos de los requisitos del transporte aéreo son que solo está permitido en el transporte en bultos, tiene mayores restricciones en cuanto al embalaje y cantidades máximas autorizadas por bultos más bajas. Por último, la responsabilidad recae entre las dos partes, expedidor y operador. Bueno, y estas serían las referencias utilizadas para la realización de este video. De esta forma sería todo. Gracias por su atención.